Efesios capítulo 4, versículo 17. La nueva vida en Cristo. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, bienvenidos el día de hoy, 16 de abril de 2017, nuevamente aquí a esta casa, a la Iglesia Cristiana de Machala, nuevamente a seguir conociendo la palabra de Dios, a seguirnos alimentando de la palabra. Un gusto, un gozo de estar nuevamente aquí con todos ustedes y dándole las gracias a nuestro Señor que nos haya permitido dejar todas las cosas que estemos haciendo en nuestros hogares y venir a escuchar la palabra del Señor. Recordemos que es lámpara a nuestros pies la palabra de Dios, lumbrera nuestro camino. Él es la luz del mundo. Él es el que nos ilumina todos los días. Y por intermedio de su Espíritu Santo nos guía y nos consuela en toda cosa que estemos pasando, en toda situación de enfermedad, de tribulaciones, de ansiedad, penalidades, muchas cosas que al ser humano, por estar en este mundo, padecemos. Hermanos, el día de hoy vamos a ver la parábola La Higuera, que la encontramos en Lucas, capítulo 13, del 6 al 9. Va a estar expuesta por nuestro hermano Osvaldo Alba, a quien le vamos a dar la bienvenida para que él nos dé una ilustración de lo que es esta parábola que el Señor en su debido momento enseñó a todos sus discípulos, a la gente que lo seguía, y el día de hoy nos habla a cada uno como miembro de su iglesia. Bienvenidos, hermanos, y démosle paso a nuestro hermano. Muy bien, hermanos. Le damos gracias al Señor, nuestro Dios, por habernos traído nuevamente a este humilde lugar donde se predica la sana doctrina. También le damos gracias a todos los hermanos que se encuentran en todas las regiones del planeta, tanto en Asia, en África, el continente americano, Europa y nuestro continente Sudamérica. El día de hoy vamos a compartir la parábola de la higuera.
Esta parábola se encuentra en los 3 evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Pero vamos a tomar que la encontramos en Marcos capítulo 13, versículo 28 al 33. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, dijo el Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener presente o analizar esta situación cuando dijo el Señor Jesucristo. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo con esta parábola? ¿A quién se dirigía cuando la dijo? ¿Dónde se encontraba? ¿Cuál fue el mensaje en esos tiempos? ¿Y cuál es el mensaje en la actualidad a la iglesia? ¿Dónde se encontraba? En Mateo, en los 3 evangelios se encuentra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo 24, del 1 al 3, nos dice el evangelista: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos. En Marcos nos dice 13, el 1 y el 3. Saliendo Jesús del templo y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Lucas nos dice: y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos. Entonces, si nos imaginamos o tenemos una mente espacial, vemos que él se encuentra en Jerusalén, en el templo. Ahí enseñaba, y cuando dijo esta parábola, él pasó del templo al monte de los olivos. ¿A quién se dirigía y por qué la dijo? Es la pregunta. En Mateo 24, 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, ¿quién? Jesucristo, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Marcos 13, el 1 al 2 nos dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. El maestro Jesús respondiendo le dijo: ¿veis todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El evangelista Lucas, en el capítulo 21, del 5 al 6, nos dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces el Señor Jesucristo estaba profetizando qué es lo que le iba a suceder a Jerusalén, al pueblo. ¿Y qué le preguntaron sus discípulos? ¿No? Mateo nos indica 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo la siguiente pregunta, cuando profetizó la caída de Jerusalén: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Marcos 13, del 3 al 4, nos indica:
y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En Lucas 21:7 nos dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será que va a destruirse el templo? ¿Cuándo? ¿Qué señales habrá? También nosotros nos viene a la mente preguntar: ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo vendrá la segunda venida del Señor? Eso tenemos que tener nosotros. No sabemos, dice el Señor Jesús, solo el Padre. Ok. Señales antes del fin. Vamos a ver el contexto de la parábola. En Lucas 21, del 7 al 34, vamos a leer. ¿Cuál fue la respuesta del Maestro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo a sus discípulos? Escuchen, hermanos. Él entonces dijo: ¿quién? Jesucristo. Jesús. Mirad que mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esto le decía a sus discípulos. Veamos en el libro de Hechos, capítulo 5, del 34 al 39, para tener una referencia de este versículo. Hermanos, si me acompañan, Hechos, capítulo 5, versículo del 34 al 39. El 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vemos, hermanos, que después de la partida del Señor Jesucristo al cielo, hubieron gente que se proclamaban el Mesías, levantando el pueblo, pensando que ellos iban a ser los salvadores. ¿De quién? Del Imperio Romano. En el versículo 9: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. En una parte de este versículo nos dice que cuando oiga, dice en el diccionario, la palabra sedición significa levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Cuando se dice esto,
En los tiempos de Jesús existían las sectas, los fariseos, los saduceos y los celotes. Nosotros en parábolas anteriores ya hemos visto nosotros quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, quiénes eran los escribas, los doctores de la ley. Para esta ocasión vamos a ver quiénes eran los celotes, quiénes eran los que hacían las elecciones en ese tiempo. Vamos a ver un poco de historia, hermanos. Los celotes, dice el diccionario de Wikipedia, fueron un movimiento político nacionalista en el siglo I, fundado por Judas el Galileo poco después de nacer Jesús. Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época, enfrentándose frecuentemente a otras facciones como los fariseos o saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero. El vocablo celota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante. Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos terroristas de la historia, ya que utilizaban el homicidio de civiles que a su entender colaboraban con el gobierno romano para disuadir a otros de hacer lo mismo. Dentro del movimiento celota, una facción radicalizada conocida como los sicarios se distinguió por su particular virulencia y sectarismo. Su objetivo era una Judea independiente del Imperio Romano, mediante la lucha armada, tal y como sucedió en la gran revuelta judía del 66 al 73 después de Jesucristo, durante la cual controlaron Jerusalén hasta que la ciudad fue tomada por los romanos, que destruyeron el templo y 3 años más tarde ocuparon la fortaleza de Masada, el último refugio celote tras el suicidio de su defensor. ¿Por qué leemos esta historia, hermano? ¿Por qué debemos de saber quiénes eran los celotes? ¿Por qué no nos enseñan en las iglesias historia? Y solo nos enseña lo que les conviene. Porque este grupo, conjuntamente con los fariseos y los saduceos, hicieron una revuelta en el año 66 al 73. ¿Qué hicieron esta gente? Una guerra civil dentro de Jerusalén. Según el libro de Flavio Josefo, en las guerras judías hubo matanza en ese tiempo. Cuando vinieron los ejércitos romanos, eran la fiesta de la Pascua. ¿Se imaginan, hermanos? Miles de gente en Jerusalén yendo a celebrar la fiesta de la Pascua. Vino el ejército romano y los sitió a toda esa gente. Y como se mataban entre ellos mismos, los romanos no entraban. Estaban esperando a que se maten por sí. Esta gente mataba a ancianos, a mujeres, a niños. Y cuando vino el sitio fue peor, porque la gente no tenía que comer. Entonces nos damos cuenta de que Jesús ya estaba diciendo una profecía que ya se iba a cumplir. El versículo 10. Entonces les dijo Jesucristo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. En esos tiempos había lucha, peleas por captar el poder de Jerusalén. Y no se diga Roma, que quería acabar con el pueblo judío para terminar toda la revuelta. En el versículo 11: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales siempre. Hermanos, en la actualidad vemos que hay terremotos, vemos que hay hambre, ¿no? Y cuando viene la hambre hay muertos, pestilencia.
hemos escuchado por las noticias acerca de estas bombas con productos químicos, pestilencias, horror. Vemos gente, hombres, mujeres, niños que mueren por causa de la maldad del hombre, que quieren tener el poder que en esos tiempos, cuando estuvo Jerusalén sitiada, lo querían los saduceos, los fariseos y los celotes. En el versículo 12 tenemos: pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Ya le decía a los apóstoles, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Un ejemplo lo tenemos en Hechos 4, del 1 al 22, y en el capítulo 5, del 17 al 41, cuando Pedro y Juan y algunos apóstoles fueron encarcelados, ¿no? Fueron golpeados. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Un ejemplo lo tenemos en Hechos 23, del 23 al 24, y en Hechos capítulo 25, del 13 al 14. Veamos, hermanos, este ejemplo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 23, del 23 al 24. Pablo es enviado a Félix, el gobernador, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Tanta gente, hermano, tantos soldados para una sola persona. ¿Qué tenía Pablo? Solo predicar el evangelio, decir que Jesucristo es el Señor, que por intermedio de él se iba a salvar, primeramente arrepentirse. En Hechos 25, del 13 al 14, nos indica, fíjense, Pablo estaba frente a un gobernador. En el 25, del 13 al 14, Pablo ante Agripa y Berenice. Estos eran reyes. Pasados algunos días, el rey Agripa y su esposa Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo fue el reemplazante de Félix. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Entonces vemos, hermanos, que cuando dijo el Señor Jesucristo, y seréis llevados ante reyes, ya hemos visto el rey Agripa y su esposa Berenice, y ante gobernadores, Félix, gobernador romano, y Festo. Entonces el versículo 13, Jesucristo dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles cuando estuvieron presos en la sinagoga, en los concilios, ante los reyes, ante los gobernadores? Predicaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de que Él era el Señor. En el versículo 14 tenemos: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, decía el Señor Jesucristo, porque yo os daré palabra y sabiduría. ¿Por intermedio de quién? Del Espíritu Santo, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Otra profecía:
Un ejemplo tenemos en Hechos, capítulo 8, versículo 10, en la cual nos dice, el capítulo 6, versículo 8 al 10. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Miren, hermano, ya el Señor Jesucristo decía que por intermedio del Espíritu Santo nadie les podría contradecir. Este es el caso de Esteban. Ok, sigamos. El versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Veamos, hermanos, cómo fue que algunos murieron. El apóstol Jacobo murió decapitado por orden del rey Herodes. Esto lo encontramos en Hechos 12:2. A Pedro se supone que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Andrés, al llegar a Edesa, en Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue ahí donde escribió el libro profético Apocalipsis. Después fue liberado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía. Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54 de nuestra era. Bartolomé fue el primer ministro en la India. Tradujo el evangelio al hindú, propagándolo por aquel país. Murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Tomás, llamado también Dídimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes fue atravesado con una lanza. Lucas, el médico de Macedonia, fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo fue atravesado por una lanza en Nabao, Etiopía, en el año 60 después de Cristo. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago el Justo, según un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. Judas, llamado también Judas Leveo o Tadeo, fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72 después de Cristo. Simón, no se registra su fallecimiento, fue líder del grupo insurreccional conocido como los Zelotes. Judas Iscariote murió ahorcado después de traicionar a Jesús.
Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Pablo, al llegar a Roma de un viaje misionero, fue capturado por orden de Nerón y después decapitado. Vemos, hermanos, que en el versículo 16 se cumplió esta profecía. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. En el 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué fueron aborrecidos? Por predicar el evangelio. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Pero cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El emperador romano Tito sitió Jerusalén en el año 70. Entonces ahí viene la pregunta, la contestación que le dio a los apóstoles. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuáles son las señales? Entonces aquí está la señal, en el 20. Pero cuando viene a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Si el emperador romano Tito sitió Jerusalén en el año 70, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿estuvieron los apóstoles en ese evento? La pregunta es, si ellos al ver que Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, como así lo fue en el año 70, ¿estarían o no ellos en Jerusalén? En el libro Atlas Histórico de Westminster de la Biblia, en su página 113, nos indica lo siguiente. La Jerusalén de los primeros tiempos del cristianismo. El cristianismo apostólico estaba íntimamente ligado con Jerusalén y con el templo. Los discípulos se reunían en el pórtico de Salomón. Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración. Sanaron al cojo en la puerta hermosa. Aún Pablo, el apóstol de los gentiles, fue al templo a cumplir un voto cuando sus enemigos iniciaron un motín. Lo sacaron arrastrado del atrio interior e hicieron que los guardias romanos salieran apresuradamente de la Torre Antonia para arrestarlo. De la escalinata que conduce a la torre, Pablo se dirigió a la multitud. Más tarde fue confinado en la Torre Antonia hasta que fue enviado a Cesarea. Hasta que no comenzó la revuelta judía en el año 66 después de Jesucristo, el grupo cristiano, incitado por alguna indicación, salió de la ciudad y se mudó a Pella, al oriente del Jordán. En el año 70 después de Jesucristo, Jerusalén más tarde fue reconstruida por los romanos como una ciudad pagana y le dieron por nombre a ella Capitolio. Vemos, hermanos, que los cristianos no estuvieron en Jerusalén cuando sucedieron estas cosas. Ya tenían el aviso de que cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El Señor Jesucristo en el versículo 21 nos dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse.
y los que estén en los campos no entren en ella, que es precisamente lo que hicieron la gente que conocía esta profecía. Tuvo dos sitios la ciudad de Jerusalén. Uno por un general romano que cuando llegan a ingresar en Jerusalén, no se sabe por qué causa, no entraron, se replegaron. Y ahí tuvieron la oportunidad algunos cristianos de salir. Pero no así cuando vino ya todas las legiones romanas a invadir Jerusalén. Nadie pudo salir de ahí. En el versículo 22, porque estos son días de retribución. ¿Qué es la retribución? La remuneración, la paga, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El profeta Oseas, en el capítulo 9, versículo 7, escribió: han llegado los días del castigo, han llegado los días de retribución, la paga. Que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado. A causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Fíjense, ya en los tiempos de Oseas, en el Antiguo Testamento, ya vaticinaba de que los líderes que se encontraban en ese tiempo, en la década de los 70, decían que no se vayan, que Dios nos iba a salvar, pero no era verdad. En el 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad, o sea, desgracia, en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. ¿Qué significa hollada, hermanos? Humillada. Y Jerusalén será humillada por los gentiles. Los gentiles es un término que se designa a los pueblos no judíos, en este caso los romanos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vemos que vamos a estudiar los versículos 23 al 24. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo, mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran desgracia en la tierra e ira sobre este pueblo? ¿Cuál pueblo? El de Jerusalén. Veamos la destrucción del templo de Jerusalén. La fuente obtenida aquí es la National Geographic, la página web, en la cual escribe: Tito, el emperador romano, levantó entonces un muro de circunvalación en torno a la muralla de la ciudad, a fin de que nadie de entre los sitiados pueda salir de noche en busca de alimentos. El bloqueo se hizo sentir pronto y la cruda realidad de la hambruna se adueñó de Jerusalén. Josefo, que entró en la ciudad como embajador del general romano, testimonia los devastadores efectos de esta tragedia. Escuchen, los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles de ancianos muertos. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desplomaban allí donde el dolor se apoderaba de ellos. Un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por la ciudad. A ellos se sumaba el régimen de terror impuesto por los jefes de la rebelión, que ordenaban asesinar a quienes intentaban huir o ocultar algún alimento.
Josefo cuenta el caso de una mujer que mató, asó y devoró a su propio hijo y ofreció a los jefes de la rebelión los restos para que participaran en el macabro banquete. Fíjense, hermano, se mataban entre ellos mismos y por la hambre las mujeres mataban a sus hijos. Qué terrible situación habrá sido en esos momentos. Esclavizados y desterrados. Judea quedó casi arrasada, aunque las cifras de los muertos o desaparecidos que da Josefo sean exageradas. Quizás hubo unos 250.000 damnificados en un país que no debía de llegar al 1.000.000 de habitantes. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos. Unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal en un territorio arruinado. En verdad, como sostenía el propio Josefo, el Dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Tito ordenó destruir por completo el templo y las demás construcciones herodianas. Solo dejó en pie las 3 torres del palacio de Herodes como testimonio de la fortuna del conquistador. Escribe Josefo: el templo de David y Salomón ya había sido destruido por los asirios en el año 586 a.C. para ser reconstruido poco después y ampliado según el grandioso plan de Herodes. Pero esta vez no habría nadie para reconstruirlo. Los judíos quedaron desamparados, expulsados de su ciudad sagrada, sin sacerdotes que dirigieran su culto. A partir de entonces se refugiaron en el cumplimiento de la ley, la oración, las reuniones de la sinagoga y el trabajo silencioso, bajo la guía de los rabinos, hasta que hubo una última rebelión en su patria, bajo el gobierno del emperador Adriano, los lanzaría a un largo exilio. Fíjense, hermanos, la profecía que dijo el Señor Jesucristo se cumplió. Ahora vamos a ver la profecía del futuro, la venida del Hijo del Hombre. Esta la vamos a estudiar en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, del 24 al 37. El mensaje del Maestro. Marcos 13, del 24 al 35. Esto le decía a sus discípulos: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hermanos, solo imagínense cuando Jerusalén estaba sitiada, toda la gente escondida en esas casas, y los romanos alrededor tirando con los arietes, golpeando los muros, tirando piedras con sus catapultas para poder ingresar. En el libro de Apocalipsis 6, 12 al 17 nos dice el apóstol Juan en su libro de las Revelaciones: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
unos autores, unos estudiosos, indican que hace referencia cuando echan las bombas atómicas. Un avión vuela alrededor y comienza. ¿Se han visto las bombas que salen como cuando las frutas están maduras y caen? Hace la referencia. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el caen dentro de los pueblos y sale el hongo atómico. ¿Cómo sale? Como un rollo, como un pergamino enrollado. ¿Se han visto cuando enrollan un papel? Y el hongo va así. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense, hermano, cómo va a ser esa situación. Va a haber un remesón y nos vamos a asustar. Ajá. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Sí? Que decía Juan: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Y ahí viene la parábola. De la higuera aprenderla por agua. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pongamos ejemplo. Cuando se ocurre un sismo, un temblor, ¿qué decíamos antes? ¿Qué decían nuestros abuelitos? Cambio de clima. Está haciendo demasiado calor, va a llover. Entonces, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando haya terremotos, ¿no? Estamos viendo que hay terremotos, hay tsunamis, hay hambre, armas químicas. ¿Qué nos pone a pensar a nosotros? Está cerca la venida del Señor. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, unos autores dicen que una generación dura 40 años. El Señor Jesucristo tuvo alrededor de 30 a 33 años aquí en la tierra. Se cuenta desde cuando nació hasta cuando murió, 30 años. Cuando sucedieron estas cosas fue en el año 66 al 70. ¿Cuántos años pasaron? 40 años. Por eso que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aconteció, como sucedió en el sitio de Jerusalén, cuando fue saqueada, fue quemada, fue derribado su templo, lo que profetizó el Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra. Pero veamos, hermanos, que el cielo y la tierra pasarán, decía el Señor Jesucristo,
pero mis palabras no pasarán. Desde que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra hasta la actualidad, sus palabras perduran, no se han perdido, siguen. La Biblia, el libro, ha sido vendida a todo el mundo. Todo el mundo conoce el Evangelio, a pesar que algunos no quieren escuchar, no quieren arrepentirse, pero ellos ya saben, conocen, entonces ya no habrá sacada de vuelta, como dice el pueblo. Todo el mundo sabe. Vayamos a ver qué dice Mateo 24, 14, las Escrituras. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y el mensaje que da el Maestro Jesucristo, nuestro Señor, a sus apóstoles y a nosotros. En el 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, le decía a sus discípulos, le decía a los apóstoles, a todos les digo, velad, estad atentos. Ahora vamos a ver, hermanos, para culminar, cuál fue el mensaje a la iglesia. Pablo, escribiendo su carta a la iglesia de Roma, escribía a los que no se arrepentían: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En 1 Corintios 16, 13, Pablo escribe a la iglesia de Corinto: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A la iglesia que se encuentra en Tesalónica: porque todos vosotros, incluidos los que aceptan al Señor Jesucristo, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En el libro de Hebreos 12:15, mirad bien que nadie debe de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Pedro, en su carta universal, en la primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahí mismo en 1 de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta,
Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Apocalipsis 3:2 nos indica: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y en Apocalipsis 16:15 nos dice el ángel del Señor: he aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vida. Hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo? Que estemos atentos a la venida del Señor. Hermanos, esta es la parábola de la higuera, esperando de que el mensaje haya llegado a cada uno de nuestros corazones y sepamos que no tenemos excusa de lo que nos profetizó el Señor, que estemos alertas, que en lo posible poder ayudar a nuestros hermanos que no sepan el Evangelio, y por medio de estos videos podemos llegar a otros los que nos puedan vernos por las redes sociales. Hermanos, esta es la parábola de la higuera, queda en consideración. Muchísimas gracias.